Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí una nueva semana más en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a Rodrigo Gómez de la Torre. Hemos vivido una semana compleja, con feriado, con reactivación, entre comillas, del sector turístico, pero con una serie de problemas que apuntan al tema seguridad ciudadana. ¿Cómo analizarlo, cómo evaluarlo, Rodrigo, y cómo desde el mundo privado y desde la ciudadanía lograr empezar a despegar como país, a cambiar las cosas y a demostrar que somos un país que busca la paz y que quiere trabajar, porque son los dos puntos fundamentales para avanzar hacia el futuro? Muy grato saludarte, Claudia, a todos los televidentes. A ver, yo creo que es importante reconocer, y voy a comenzar con esta semana compleja, con actos de violencia muy fuertes, en donde pueden ser casualidades, no creo en casualidades, pero justamente a partir de lo que se evidencia, la acción de la Fiscalía Norteamericana con Nielsen Arias y todo el círculo de corrupción que está rodeado del mismo, comienzan a aparecer los actos de violencia en cárceles, comienzan a aparecer explosiones en la zona de San Borondón, Durán, Santo Domingo, y no creo que, como digo, sean coincidencias. Es como que toda acción de la Fiscalía, y aquí hay que reconocer, de la Fiscalía norteamericana principalmente, genera efectos inmediatos de violencia hacia la ciudadanía en el Ecuador. Ahí viene el tema. Vemos un gobierno que hemos visto algunas cosas, algunos temas podríamos cuestionar o no, pero que ha tomado y se ha empoderado, porque inicialmente con el traslado de presos que estaba programado, el presidente también tenía programado un viaje a Orlando. Sin embargo, suspendió el viaje, lo cual era absolutamente predecible. Se ha tomado el tiempo de visitar cárceles, de recorrer, hacer sobrevuelos, ver lo que está sucediendo en Esmeraldas, se me había pasado mencionar Esmeraldas, pero la situación de inseguridad sí es altamente preocupante. Ante esto, y con inseguridad, desde Quito hacia Esmeraldas principalmente, donde es para quiteños es un sitio turístico muy, muy visitado, vimos que no hubo un impacto al turismo tan fuerte como el que se esperaba. Se esperó realmente una cancelación de más del 50% y no se ha dado. Lo cual implica y ratifica que es el sector privado el que tiene que empoderarse, pero también, obviamente, el gobierno tiene que hacer su parte. Necesitamos sistemas de inteligencia más eficaces y más accionantes, que puedan anticipar los problemas y poder tomar los correctivos sobre la marcha lo más pronto posible. Por el otro lado, a través de los últimos años, y voy a irme más allá de los 15 años, sí ha habido una tendencia sostenida y más bien en los últimos 15 creciente, en el cual el sector privado, directa o indirectamente, grande, mediano, pequeño, está regresando a ver al gobierno, a ver si hace las compras públicas a través de gobierno, si se empodera, si le protegen más acá o menos por acá, y es una correlación, por no decir codependencia demasiado fuerte. Cuando lo que deberíamos tener, y no por botarle flores a la situación del Perú, pero en el Perú tenemos una situación política muy compleja. En los últimos años se ha cambiado de presidente cualquier cantidad. Tenemos actualmente, o tienen actualmente, un presidente impugnado que yo no sé cómo se ha salvado de que no lo voten. Sin embargo, el riesgo país sigue siendo bajo. El sector privado está completamente empoderado
y sigue creciendo en algunos aspectos. Y donde el sector privado en el Ecuador está completamente empoderado, sigue creciendo y compitiendo en mercados internacionales muy sólidos y cada vez más exigentes. Y hablo del sector agroexportador. Ahora, Rodrigo, ¿cómo lograr ese empoderamiento? Porque uno habla del sector agroexportador, vemos el repunte del tema camaronero, por ejemplo, es impresionante todo lo que se ha logrado en estos últimos años y en este año específicamente. Vemos la parte de agrícola directamente, que cada vez es más fuerte, además ya con temas de valor agregado. Si pensamos en chocolate, vemos que se exporta ya chocolate con valor agregado, barras de chocolate al mundo entero. Vemos marcas como Pacari desde el Corte Inglés en España o en cualquier almacén neoyorquino. Esto prueba que hay un cambio, por poner un solo ejemplo. Y así uno va mirando, pero ¿cómo lograr que no solamente sean los empresarios, sino el ciudadano, que deje de depender del papá Estado, como tú mencionas, y dejemos de mirar esto como el Estado tiene que arreglarnos la vida, cuando nosotros tenemos que buscar nuestra vida y arreglar nuestra posición? ¿Cómo lograr cambiar esa lógica? Rodrigo Gómez menciona Perú. Perú desde la época del señor Fujimori, odiado, querido, encarcelado, todo lo que ustedes quieran, pero lograron independizar el mundo económico del mundo político. ¿Cómo lograrlo en el Ecuador? Que lamentablemente cuando algo pasa en la política, también hay problemas económicos en el mundo privado. El problema es que estamos demasiado enfocados en ver, para, para tomar las decisiones en materia económica, estamos enfocados en ver quién es el amigo o no amigo que está en el cargo, para ver cómo me protege a un determinado sector, para ver cómo me sostiene un subsidio, para ver cómo me consigue una partida arancelaria particular o temas de ese tipo. Hemos discutido en muchos aspectos. La noticia del día de este fin de semana en primicias es altamente preocupante. 7.500 millones de dólares en subsidios a combustibles. Tenemos un señor que anda con poncho, depende del día, para aparecer públicamente está con poncho y se viste de indígena, y para hacer campaña por otros lados anda de camisa blanca y tratando de convencer a la gente. Pero esta persona que defiende a rajatabla los subsidios no se está dando cuenta que los subsidios están afectando al 100% de la economía y que los más afectados son la economía de base, que directa o indirectamente termina pagando el costo altísimo de los impuestos que se trasladan al ciudadano, porque así funciona. Luego tenemos y llegamos a unos acuerdos, sean 200, sean 100, sean 10, da igual. Una absoluta minoría basada y sustentada en el chantaje al gobierno, pues plantea que tienen que firmarse un sinnúmero de acuerdos. No terminan de firmar los acuerdos y ahora salió el amigo de la costa y dice que como no le han dado lo que él consideraba que tenían que darle, tenemos que lanzar un paro preventivo, le llaman, en los próximos días para 4 o 5 provincias de la costa. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí tenemos que tener un Estado, un gobierno sólido, claro, que respete derechos humanos, que respete libertad de expresión, pero que también respete los derechos de las grandes mayorías, que son los que nos vemos afectados del día a día por todos estos encaprichamientos puntuales de gente que lo único que ha hecho es hacer daño al país. ¿Por qué? Paralizar vías, cortar suministros, generar terrorismo, venga de donde venga, es hacerle daño al Ecuador como país, no es hacerle daño a un gobierno temporal, porque todos los gobiernos son temporales al final del día. Todos los gobiernos, bien nos recuerda Rodrigo Gómez, son temporales, pero al mismo tiempo necesitamos políticas de Estado a largo plazo. Lo venimos pidiendo, venimos conversando de esto por años. ¿Cómo lograr que exista políticas de Estado que no favorezcan a ningún sector, sino el Estado se vea fortalecido y, por lo tanto, quienes generan producción, generan trabajo, generan apoyo, logren salir adelante? Vemos lo que está pasando con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Todavía no nombran al que representa a los empleados. ¿Cómo lograr destrabar esto también cuando vemos la problemática del IES? Rodrigo ha sido varias veces parte de las mesas de diálogo en el tema de fijar los nuevos salarios, revisar inflación, revisar una serie de elementos, pero vemos que en el Seguro Social y como alternativa dan mantenerle al señor que ha estado ya más de 10 años ahí para prorrogar y ver si se vuelven a elegir. O sea, ¿cómo lograr que las decisiones del gobierno sean acatadas, funcionen y los sectores como trabajadores tengan su delegado?
porque eso está todavía en el aire, la situación del seguro es realmente eh, emergente. A ver, ahí sí me pones en una encrucijada. ¿Digo lo que pienso o no digo lo que pienso? Pero con todo el respeto a la presidencia de la República, el decreto famoso con el cual destituía a los delegados del sector empleador y del sector trabajador puede sonar bonito, pero no es legal, no es del todo legal. ¿Y por qué? Porque la presidencia de la República no es ente nominador. Los entes nominadores para los delegados del Seguro Social, tanto para el sector privado como para el sector trabajador, salen del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Artículo 28 que en el 2015 fue declarado inconstitucional, razón por la cual la Corte Constitucional le dio un plazo perentorio a la Asamblea para que reforme el artículo 28, corrigiendo los problemas que consideraba, que están estipulados claramente en la sentencia, y donde debió haberse dado esta situación. Finalmente la Asamblea reforma en el mes de mayo del 2021, al cambio de gobierno. Traslada el proyecto de ley o la ley aprobada en Asamblea a la presidencia de la República y el presidente de la República le da veto total a la reforma al artículo 28. Debo reconocer que la reforma al artículo 28 era mala, pero creo que era peor quedarnos en este limbo donde nadie podía nominar a los delegados, ni trabajadores ni de empleadores. Luego el presidente toma una decisión a través de decreto, destituye a los dos con una legalidad cuestionable y la Asamblea reacciona inmediatamente y valida el artículo 28 de lo que se tenía con algunas correcciones menores. Entonces, en este instante, la situación de los delegados, de los trabajadores y de empleadores está en un limbo peor que el que teníamos antes, porque ante la existencia de la ley, el decreto, que en mi criterio es de legalidad cuestionable, pierde validez. Entonces, el delegado de los empleadores renunció. Hay una delegada propuesta desde el sector trabajador y hay varias impugnaciones a nivel de Corte Constitucional. Entonces, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encuentra, a mi criterio, en un limbo jurídico espantoso, porque para tomar decisiones a nivel de consejo directivo se requieren 2 delegados al menos de los 3. Y en este instante, solamente con legalidad absoluta estaría el delegado del presidente de la República. Los otros 2 están en una suerte, unos dirán nombrado el uno, no nombrado el otro, otros me dirán ninguno de los 2 validados. Para mí quedaría en una suerte de limbo jurídico porque siempre habrá alguna nueva interpretación y que al doctor García, a quien respeto muchísimo, que está propuesto por el Frente Unitario de Trabajadores, pues sería interesante preguntarle esto. De hecho, creo que lo dejo abierto porque hay una suerte, hay un tema jurídico ahí de incertidumbre. Pero yo sí te digo, y se los digo a todos, yo creo que aquí las políticas de largo plazo, si seguimos esperando que papá gobierno nos determine, donde muchas veces hay intereses cruzados que vienen por otros lados, no vamos a construir. Ahí es donde también viene el empoderamiento del sector privado. Privados pensando para privados y para el futuro de su negocio. Lo que pasó en Camarón. El caso Camarón es interesantísimo. Camarón pierde mercado importantísimo en China en el 2020. El gobierno, ya cuando se decreta la pandemia en el Ecuador, los ministros de Agricultura y de Comercio Exterior, donde está pesca y acuacultura, le dicen al sector privado, señores, gobierno tiene que dedicarse a controlar pandemia, a proteger a los ciudadanos, a poner mascarillas. Ahí se peleaban con los gobiernos autónomos descentralizados, tenían tiempo para hacerlo. Y sin embargo, el sector camaronero, y ahí sí es puntual, se enfocó en ver qué otros mercados había además de China. Y en el 2020 al 2021 el crecimiento es de lo que estábamos en 3.800 y se peleaba con banano 3.600, 3.800, se dispara a 5.300. Y este año
probablemente el crecimiento es a 7.300 millones de dólares, lo que se estima. Y ahí lo que el gobierno ha hecho es no complicarle la vida al sector privado. Esto, Eso es lo que el Rodrigo, gobierno ha de hecho. cómo hacer que el gobierno no complique la vida al sector privado, o sea, ¿y qué debe hacer el sector privado? Demostrar fortaleza, ¿qué hacer para que sean, o sea, el gobierno traza las líneas, indudablemente traza las líneas de la cancha, pone ciertas reglas, pero ¿cómo hacer que no exista esta complicación negativa que en un momento dado paraliza ciertos temas? Esto es algo que viene construyéndose por muchos años y debo reconocerlo también, viene de atrás de la época del presidente que está en alguna parte, ¿no? Eh, ya veníamos con tres problemas macro en el Ecuador. La política laboral, que en la década del Correato se complicó sustancialmente. La política tributaria, que todavía parecería que este año no le van a meter más mano, pero ha sido una política de complejidad cada vez más. Y la política de los trámites. Estos trámites se sustentan muchísimo en funcionarios que están protegiendo su puesto. Entonces, yo veo un Estado que tiene un Estado, y hablo de Estado privados y públicos, una bajísima capacidad de generación de empleo. Este Estado que no tiene capacidad de empleo ha conseguido que yo, funcionario público, tenga un empleo con un nombramiento. Entonces, lo primero que voy a hacer es defender mi nombramiento y mi empleo a cualquier cosa pensando en mi familia. Entonces, ¿qué hago? Le busco trabas, le busco trámites y trato de justificar mi puesto con la mayor eficiencia posible, no la eficiencia en el trámite, la eficiencia en cómo demostrar que yo soy indispensable para que el trámite funcione. Porque si nosotros nos ponemos a ver, el 2019 vivíamos sacando copias para hacer trámites, copias de cualquier tipo, porque para todo se requería la cédula, que la papeleta, que la copia de la copia de la copia. 2021 evolucionamos bastante en materia digital y ya al 22 nos acordamos que las fotocopiadoras todavía funcionaban y ya estamos nuevamente pidiendo copias. Es ¿Para así, qué? o sea, a nivel Para nacional crear incluso trámites. para ver trámites. Yo renovaba licencia, se me perdió un papelito y tuve que volver a hacer todo un trámite para tener el papelito, porque no importaba que en la computadora aparezca si no tenía impreso el tema. Entonces, es un retroceso. Hemos retrocedido, me atrevo a decir, a antes del 18, porque ya los trámites digitales deberían ser absolutamente normales. El salto que dio la humanidad ante el hecho de no presencialidad y evitar el contacto de tarjetas de parqueadero, tarjetas de presentación, todo ese tipo de cosas. Estas mismas entrevistas que antes no las sospechábamos mucho, salvo en casos ya extremos, poder Pero sentarnos era vía en una relación telefónica, o sea, virtual. las entrevistas eran vía telefónica en el mejor de los casos. No tenías tantas herramientas como ahora para hacerlas presencialmente y interactuando las dos, de cara a cara más o menos, ¿no? Y ahora, y el cara a cara es importante por las expresiones faciales también, que no, en el teléfono no necesariamente las tenías. Pero cuando regresas a ver, te das cuenta que ahora estás nuevamente con una colección de trámites impresos. Y ya yo no les escucho a los defensores del medio ambiente decir, bajemos el uso del papel para proteger el medio ambiente. Ahí no les oyes. Ahí saque otro papel más. Ese tipo de cosas son las que vemos que están manteniéndose en el caso de Ecuador y que otros países sí evolucionaron post pandemia. Ahora, Y Rodrigo, no es que se ha volviendo al acabado la inicio, pandemia, por cierto. no se ha acabado, todavía hay una serie de riesgos. Volviendo al inicio de la entrevista, ¿qué hacer como sector privado para que estas buenas prácticas se mantengan y decir, bueno, gobierno, las cosas fueron así, hagamos esto? O sea, dar también alternativas al gobierno desde el mundo privado para reactivar buenas prácticas, mantener buenas prácticas y reactivar otros sectores de la producción. O sea, uno puede pensar en turismo, puede pensar, hemos hablado del tema agroexportador. Ecuador es un país extremadamente rico, pero también generar responsabilidad de los medios de comunicación. Es cierto que tenemos inseguridad, pero quisiera que veamos las tasas lamentables de Venezuela, de Brasil, de una serie de lugares que son paraísos turísticos como Cancún, que siguen siendo paraísos turísticos, pese a los problemas que viven en el día a día. Entonces decir, bueno, tenemos las dos cosas, Ecuador es un país extraordinario para salir adelante
e ir sobre la problemática y rebasarla y demostrar que podemos hacer muchas cosas positivas. A ver, ahí te voy a topar y voy a ser infidente, no voy a dar los nombres, pero me reuní con un grupo de 4 amigos, de los cuales uno pertenece al sector turístico. Y nos comentaba que el turismo en Guayaquil está creciendo de manera importante, los arribos a Guayaquil crecían de manera importante y que a Quito estamos mucho más bajos que antes de pandemia. Yo le decía, pero ¿qué pasa si la inseguridad, que lo que vemos de inseguridad de Guayaquil es gravísimo? Me dice, ve Rodrigo, inseguridad, tal como tú lo mencionas, hay en el mundo entero. Lo que Quito, lo que el mundo entero no tiene, es a un señor de poncho que un día agarra y le cierra las vías a los turistas y les complica, y principalmente se complica Quito, Cayambe, Pedro Moncayo, Tabalo, más o menos hasta lo que es la zona de Atuntaqui, Antonio Anten y Babur. Esa parte, que es una zona importante turística, es la zona que se ve abocada a estos chantajes y juegos que terminan afectando a quienes, a la misma gente del turismo comunitario, de quien hace ponchos, quien está dedicado a las artesanías, quien desarrolla eso. Regresando al tema, yo sí creo que el sector privado debe tomar una decisión y en algunos foros que todavía participo, es decirles, ok, señores gobierno, marquemos una pauta, planteemos qué es lo que nosotros requerimos y veamos, dentro de lo que es sector privado, cuáles son las reglas del juego que están vigentes. Y con esas reglas del juego, ¿cómo podemos mejorar? Y sobre eso trabajar, porque hemos desarrollado muchos productos de agroexportación que están saliendo al mundo, a pesar de los otros problemas, y otros productos no salen porque dicen que necesitan ayudas. Cuando tenemos helados de Salcedo, tenemos queso azulandino, tenemos pequeños emprendimientos que prefieren ni aparecer en el radar, que están siendo exportados, están siendo enviados al exterior y están siendo muy bien recibidos afuera, que prefieren, dicen, vean, chuta, nos está yendo muy bien, pero mientras menos se enteren que yo existo, menos problemas me van a poner. Cumplimos con las reglas, cumplimos con todo, porque además no cumples con las reglas de aquí nomás, ¿no? Cumples con las reglas de afuera, que son muchísimo más exigentes. Pero el sector privado tiene Pero que si tener tienes un una buen agenda producto, lo logras y extragobierno. posicionas. O sea, Pero los buenos necesitamos productos se una venden agenda, aquí y en cualquier parte del mundo. así es, pero es una agenda extragobierno. No es una agenda interna solamente. Es una agenda extragobierno en el cual el sector privado vea y ya le traslade a gobierno y decir, ok, lo ideal sería que en el tema laboral se puede hacer esto, que en el tema tramitología, lo irónico de todo, que en el tema tramitología salga el reglamento a la ley de reducción de trámites que se aprobó en el 17, se ejecute el decreto ejecutivo de este gobierno para reducción de trámites. O sea, ni siquiera tenemos que hacer leyes. Probablemente tenemos hasta demasiadas leyes. Y a la Asamblea pedirle que haga su trabajo también, en donde yo no le diría que construya leyes. Yo le diría que coja el famoso estos programas de leyes y diga, ok, en tema de producción agropecuaria, ¿cuántas leyes están vinculadas? ¿Cuántas leyes afectan? ¿Afecta positiva? ¿Afecta negativamente? Y comiencen a hacer un trabajo de depuración normativa, porque probablemente podremos tener mejores controles con eliminando más del 50% de las normas jurídicas que lo único que hacen es crear trámites y crear trabas, o peor aún, crear, en términos castizos, cortocircuitos entre distintas normas donde no sabes a quién le corresponde la competencia sobre qué, y tienes vacíos que son más graves todavía. Pero también hay que decir a los legisladores, no serán criticados por un análisis externo que decimos, el legislador que más proyectos de ley presenta es el más eficiente. Entonces, hay que hacer una serie de análisis externos e internos para dar otra función a la legislatura, que es importante esto de recopilar, analizar y evaluar qué leyes se contradicen, cuántas leyes tiene en cada sector. Uno puede hablar de la agroexportación, puede hablar del tema laboral, cualquier tema tiene múltiples temas jurídicos y deberían empezar a unificarlas y a depurarlas y a conseguir leyes claras que todos conozcamos. Pero son temas pendientes. Son temas pendientes, es la evaluación de cómo estamos. El Ecuador se pasa construyendo y refundando el Ecuador cada que avanza.
porque no es ni siquiera cada gobierno. Entre gobiernos también les refundan al Ecuador. Y lo que necesitamos es comenzar a evaluar qué es lo que se ha hecho, está bien o está mal, potenciar lo bueno y desechar lo malo. Y el potenciar lo bueno, indistinto de quién lo haya propuesto, porque ese es el otro cuento. Aquí en el Ecuador nos pasamos dedicados a perdón la palabra, pero no es ni siquiera política, es a la politiquería barata, de que si lo propuso el fulano, yo tengo que oponerme porque no me cae bien o porque está en otra línea. Y así no funciona un país. Un país funciona con hojas de ruta grandes, grandes líneas macro, donde el privado sabe a dónde va. Y lo que tú has mencionado con respecto a Fujimori. Fujimori bajó la correlación y codependencia del privado con el Estado a lo mínimo posible en 100 años. Y eso es lo que ha sostenido al Perú como Perú, más allá de los avatares de la política y de la politiquería peruana, Fujimori que no es generó políticas de Estado, Rodrigo, que los gobiernos, aunque eran de oposición a Fujimori, mantuvieron y mantienen. Porque son políticas de Estado. La política de Estado no tiene nada que ver con un gobierno. Aquí en este gobierno, en materia agrícola, que es lo que probablemente más cercano tengo, el gobierno pasado, a finales del gobierno pasado, publicó lo que denominaron la política agropecuaria 21-27, 21-30, no importa. Uno de los, probablemente de los mejores documentos que hay. Cuando se lo ponía a discusión, te decían, es que ese es del gobierno pasado, tenemos que repensarlo. ¿Qué me importa? Si algo bueno hizo el gobierno pasado, cojamos eso y utilicémoslo. Sí, pero en todas las áreas, en educación, en salud, se empiezan campañas. Yo recuerdo, era muy chiquita con el tema Premio Grami de León Febres Cordero, que fue muy exitoso, pero como el gobierno que vino era de oposición a Febres Cordero, cambiaron los nombres y vuelven a cero. Vuelves a posicionar una marca. Entonces, hay que repensar, es así. Hay que pensar en país y no en gobierno. Hay que pensar en Estado y no en gobernantes. Ese yo creo que es el gran reto, porque ya hemos confundido las palabras Estado y gobierno. Gobierno es actualmente el presidente Lasso, anteriormente el presidente Moreno, en 2 años y medio, 3 años más, el que gane las elecciones. Ese es el gobierno, y pondrá sus ministros, y serán buenos o serán malos, no importa. El Estado somos todos, donde están las instituciones que deben ser sólidas y deben ser claras. Y las instituciones no pueden estar alineadas a un gobierno. Y ahí, por ejemplo, ese famoso desastre, engendro, entuerto, como querramos bautizarle, que se denomina Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una entidad creada en esa Constitución del 2008, que para lo único que ha servido es para cooptar la participación ciudadana y ejercer un control social desde el gobierno. Es espantoso, es absolutamente espantoso. Pero hay que seguir trabajando y es muy interesante lo que hemos dialogado, Rodrigo, porque uno habla desde el sector privado que debe funcionar al margen del gobierno, es decir, que tenga su lógica propia, cumpla las reglas, cumpla las normas, pero que no vean al papá Estado como el todopoderoso que les va a ayudar. Uno tiene que gestionar su propia acción, avanzar hacia adelante, cumplir las normas y generar producción, generar trabajo de manera absolutamente legal y cuidando el futuro de todos. Así es que uno tiene que pensar de los dos lados, generar políticas de Estado, pero también desde el sector privado, dejar de depender de lo que está pasando y seguir trabajando y sacar al país adelante. Gracias nuevamente a Rodrigo Gómez de la Torre y a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Nos vemos en 7 días más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.